El diputado Ricardo Fuentes, del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local, presentó 2 propuestas de modificación al Código Penal para el Distrito Federal, con la intención de terminar con el fenómeno conocido como puerta giratoria, para que las personas sujetas a un proceso penal permanezcan en prisión y no puedan gozar del beneficio de llevar varios procesos simultáneos en libertad. El Ministerio Público debe integrar la carpeta de investigación solicitando al juez una medida cautelar adicional, sujetando la prisión preventiva justificada cuando los que están sujetos a proceso tengan ya por lo menos 2 procesos abiertos con anterioridad. El diputado explicó que las modificaciones buscan dotar de herramientas a los ministerios públicos para evitar que sujetos potencialmente peligrosos para la comunidad regresen a las calles de forma rápida y evitar circunstancias como lo ocurrido en Tepito. Dentro de los 17 que fueron liberados en el operativo de Tepito, ¿cuántos de ellos siguen procesos en libertad que no ameritaban prisión preventiva oficiosa, pero algunos llevan muchos procesos y que siguen llevando este proceso en libertad y se suman? La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y se espera que se apruebe en este periodo ordinario para que ésta se encuentre operando al entrar en funciones la nueva Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Imágenes Javier Martínez, información y voz Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.